¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Eh, Cuando a veces uno ve una película extraordinaria, que uno lo conmueve y todo, y no conoce, no reconoce al realizador, siempre hay un poco de sorpresa. A veces eso pasa porque uno simplemente es un ignorante. Otras veces es cierto que en las carreras de algunos directores aparecen algunas películas puntuales que son extraordinarias y por lo tanto inexplicables en un contexto de mediocridad, ¿no? O sea, el resto de la filmografía del tipo es cualquier cosa, pero hay uno o dos destellos, prácticamente uno diría de genio, ¿no? Eh, Otra explicación, además de la propia ignorancia, me parece que tiene que ver con que a veces la época hace las películas. Eh, Tengo un amigo que dice que un chanta de los 60 hoy en día es mucho más interesante que un chanta de los 90. O sea, hay algo de eso, es decir, eh, a veces con los realizadores, con muchos realizadores de cine, pasa que no importa tanto el talento, sino la sensibilidad para captar lo que está pasando alrededor. Y los 60, por ejemplo, fue una época en la que pasaba de todo. Y entonces, en ciertos realizadores que tuvieron esa sensibilidad, eh, bueno, les alcanzó con eso, les alcanzó con la capacidad para pescar eso y plasmarlo de alguna manera en una obra. Eh, bueno, en la década del 20 pasó lo mismo que en los 60. Uno tiene la sensación, porque le queda más cerca, que los 60 es la década prodigiosa, es la década en la que se inventó todo. Bueno, no, los 20 también fue así, también produjo esa sensación. Probablemente tenga que ver con las posguerras, no lo sé. Pero en la década del 20 fue fundamental en la historia del arte en general, por producir, igual que en los 60, una especie de efervescencia multidisciplinaria verdaderamente asombrosa, de una tremenda fertilidad, ¿no? Inagotable aparentemente, y que además siguió influyendo durante muchas décadas. En el cine sin ninguna duda es así, pero también en las otras artes se dio la misma coincidencia, ¿no? Eh, y bueno, en 1977 se hizo en Berlín una descomunal y también multidisciplinaria exposición dedicada a los años 20. En particular a las vanguardias de los años 20, pero a las tendencias en general de los años 20. No pudimos estar en esa exposición porque yo tenía 9 años, digamos, no sé, me imagino que a ustedes les debe pasar algo parecido, no estábamos en Berlín, en fin, distintas circunstancias nos impidieron estar presentes allí. Pero quedó un documental bastante extenso, una media hora dura, que nos da una idea de lo que fue esa exposición histórica realmente, eh, para la que se reunieron piezas que normalmente están distribuidas por todo el mundo, ¿no? Eh, bueno, el documental es importante, me parece, no solo por el registro de la exposición en sí misma, sino porque comunica de una manera muy dinámica esa efervescencia cultural de esa década extraordinaria que fueron los 20. Desde todos los puntos de vista necesarios, además. Hay extraordinario material de archivo, hay muy buen material de archivo, pero además hay una sensibilidad para filmar los objetos y las obras que integraron la exposición. Eh, de una manera lateral, indirecta, para los que nos dedicamos al cine, ver estas imágenes también ayuda a entender, por ejemplo, el impacto puntual y la tremenda influencia posterior que han tenido ciertas obras de esos años como Metrópolis, por ejemplo, que fue realmente concebida en ese momento, Lang la pensó en términos formales, como un compendio de las vanguardias de su tiempo. Y van a ver varias obras en el documental, empezando por la cabeza mecánica de Haussmann, una obra dadaísta,
que recuerdan a Metrópolis. Y esto no es casual, tiene que ver con la voluntad de la película de ser justamente un compendio de las vanguardias del momento. Eh, entonces, también para darnos una conciencia de eso es interesante el documental, para que entendamos que hay momentos en la historia de ciertos creadores en donde existe esa conciencia y la capacidad para pescar lo que está pasando alrededor, ¿no? El caso de Lang no fue una película excepcional. Lang tuvo una obra monumental antes y después de Metrópolis, pero esa película en particular funcionó como esta exposición, como una forma de entender y de captar lo que estaba pasando alrededor, de absorber y de devolverle al público procesado esa sensación de contemporaneidad que se estaba viviendo. Vamos a ver entonces este documental, Tendencias de los años 20, que en algún momento formó parte de la Cinemateca del Instituto Goethe, se dio de baja y lo sacamos del tacho de basura. Espero que lo disfruten. Berlín Occidental, una parte de la antigua capital de Prusia, del Reich alemán, de la República de Weimar. Berlín Occidental, separada por un muro de otro estado alemán, punto crítico entre este y oeste, al mismo tiempo barómetro de la política de distensión. En el otoño de 1977, la parte occidental de Berlín se convirtió durante 64 días en Museo Internacional del Arte. La 15ª Exposición de Arte Europeo resplandeció tanto en teatro como en música, en cabaret artístico como en cine, en ópera como en baile. La ciudad se sumergió por completo en el recuerdo de una de sus más matizadas épocas, la era de los legendarios años 20. Berlín, en este decenio que sigue a la finalización de la Primera Guerra Mundial, fue el cruce de la Europa cultural e intelectual, centro cosmopolita que reflejaba los antagónicos criterios de un nuevo comienzo, del que emanaban cálidos fluidos con impulsos impregnados por el ansia de fortuna, de gloria, de sensaciones. Los años 20, decenio contradictorio que ha sido glorificado solo a través de la ojeada retrospectiva a sus dorados años 20. Inflación y crisis económica marcan la ruta del automóvil que acelera hasta convertirse en símbolo de estatus. A este ritmo se modulan cantos de alabanza al fin del mundo, mientras la diversión constituye el escape de sí mismo. En el culto al estrellato se refleja la popularidad del cine, de la ópera, del teatro de variedades. Cuando Charlie Chaplin llegó a Berlín, fue aclamado por las masas. Cada uno veía en él una parte de su propia historia. Años 20, realmente dorados para la industria de la diversión. Pero no fue competencia para el arte de vanguardia, que por entonces intentaba un nuevo comienzo dando una respuesta a una sociedad insegura. Casi 50 años después de celebrada la gran exposición berlinesa del arte, en 1928, el Consejo de Europa decidió documentar en Berlín las tendencias artísticas de los años 20 a través de una exposición sin precedentes. Tendencias de los años 20, 15ª Exposición de Arte Europeo, Berlín, 1977. Superlativos son los datos y hechos de esta exposición.
Con 330.000 visitantes nacionales y extranjeros, fue esta la de más éxitos en Berlín desde que finalizó la guerra. Los 19 estados del Consejo Europeo, así como los Estados Unidos de Norteamérica, colocaron en Berlín Occidental las obras maestras del arte moderno que fueron aseguradas por 250 millones de marcos. Los 2,5 kilos del catálogo se convirtieron en bestseller. La edición de 60.000 ejemplares se agotó al final de la exposición. Cuadros, objetos y documentos que dan testimonio no solamente de la década entre 1920 y 1930. Dando un repaso a los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, se aclaran sus orígenes y se crean las tendencias de los años 20 que están distribuidas en 4 secciones en Berlín Occidental. En la Nueva Galería Nacional, desde el constructivismo hasta el arte concreto. Entre París y Moscú, los intentos de unir, con novedosa forma, arte y vida. En la Academia de Artes, dada en Europa, y planos y construcción en Europa, del futurismo hasta la ciudad funcional. Y finalmente, en la gran orangerie del Palacio Charlottenburg, nueva realidad, surrealismo y nuevo objetivismo. Contradictorias tendencias en el arte y en la realidad social y política de esa época. Cantata de guerra, paz e inflación de Walter Mehring. So zahlten wir für die Herren, die Stärken und Tonfabrik. Was uns der Krieg nicht nahm, nahm uns die Republik. Es wuchs die Not, das Arbeitslosenheer. Es wuchs die Pest, das schwarze Noskeheer. Los alemanes vivían como en una sala de espera, donde nadie sabía lo que habría de pasar mañana. Así lo escribió Ilya Ehrenburg en los años de la crisis económica, de las huelgas y de los disturbios políticos. La otra cara de los años 20 mostraba el surgir de la producción en serie y la influencia política de los grandes empresarios. Las corrientes ideológicas llenaban un amplio espectro que comprendía tanto a los reaccionarios nacionalistas como a los movimientos obreros, que ya desde entonces, conjuntamente con demócratas convencidos, pensaban en una Europa pacífica. El arte reaccionó ante estas condiciones. Da ihr wisst, wie alles enden kann, vergesst es nie, wie es begann. Los artistas europeos estuvieron de acuerdo en que habían sido quebrantados los viejos ordenamientos estatales y en que debían cooperar en la búsqueda de una nueva realidad. Para alcanzarla tomaron diferentes caminos. Al comienzo del desarrollo, que parte del constructivismo hacia el arte concreto, está la renuncia a la idealidad. La realidad describiendo la pintura. El paso decisivo es el descubrimiento de la inmaterialidad del mundo, del arte abstracto. Independientes unos de otros, pero simultáneamente, rusos, holandeses y franceses encuentran la forma pura, el color puro, y entonces declaran sus cuadros como la protesta del espíritu contra el materialismo de la época. De nuestra época tengo solamente un icono desnudo sin el marco. Me cuesta trabajo luchar, pero la oportunidad de no ser como vosotros me da fuerzas para seguir saliendo a la sencillez del vacío, pues es allí donde se encuentra la glorificación.
La confesión del ruso Malevich, 5 años antes de que tuviera lugar en Moscú la primera exposición de obras constructivistas en 1921. Se consideraban revolucionarios del arte y por ello se sentían comprometidos con la revolución política. Unión que dura poco. El constructivismo sin valor de uso no tiene porvenir en la Unión Soviética. El monumento para la Tercera Internacional de Tatlin nunca llegó a construirse. Arte y técnica, una nueva unidad. La técnica no necesita al arte, pero el arte sí que necesita de la técnica. Por ejemplo, la construcción. Esta cita de Gropius caracteriza la tercera fase temporal de ese desarrollo del constructivismo al arte concreto, tendencias que se originan principalmente en los estilos Bauhaus de Dessau y Grepo Stil de Holanda. Sus tesis son una negativa radical de la pintura tradicional. Asignamos su correcta posición a los colores en la arquitectura y así declaramos que la pintura aislada de la construcción arquitectónica, o sea, el cuadro pintado sobre madera, no tiene más un derecho a la existencia. Los defensores del arte concreto confirman las adquisiciones de la era de las máquinas, buscan lo sencillo en la multiplicidad y se limitan a esa forma básica, razonable y a los colores. Quieren dar forma al espacio vital del hombre, a sus espacios, sus muebles, sus objetos usuales. Al contrario de lo que pregonaban sus tesis radicales, mucho de aquel entonces ha perdurado para desconcierto del público de los años 50, como por ejemplo la primera silla de tubo de acero, la silla Vasily de Marcel Breuer. Nosotros debemos comprender que arte y vida no son más dominios separados. Por lo tanto, el concepto arte como ilusión separada de la vida debe desaparecer. La palabra arte ya no nos dice nada. La absoluta pretensión del arte concreto, formulada en 1924 por Theo van Doesburg y Cornelis van Esteren, hoy como entonces, solo una variante del arte de los años 20. Antiguamente, la arquitectura violaba la circulación urbana. Hoy parece que es todo lo contrario. Esta observación, hecha en el año 1929, se refería a la conformación de la plaza Alexanderplatz en Berlín. La ciudad, con 4 millones de habitantes, era la segunda urbe europea. Nuevas formas de vivienda y de barrios que debían servir de ayuda a la solución del problema que se planteaba a las grandes metrópolis fueron presentadas frecuentemente en los semanarios de los años 20. En Berlín, como en todas las ciudades europeas, han quedado vestigios de la arquitectura de los años 20 a pesar de los destrozos innecesarios de la Segunda Guerra Mundial. De Erich Mendelssohn, la sala de cine en el Kurfürstendamm. De Emil Fahrenkamp, la Casa Schell, y barrios que han sido considerados de forma especial en la exposición de la ciudad futurista a la ciudad funcional. En toda Europa, los arquitectos han intentado convertir en realidad una idea inglesa, la ciudad jardín. En concursos internacionales participan hombres como Sharon y Mies van der Rohe, por ejemplo aquí en el Weissenhof de Stuttgart. Estos suburbios urbanos, con sus pretensiones sociales y estéticas, son una reacción ante la proliferación de tristes y desenfrenadas ciudades del siglo XIX. Otra reacción, ejemplificada en la ciudad industrial del francés Tony Garnier,
nuevo concepto urbano para 35.000 habitantes que deberá servir ante todo a los que aquí viven y trabajan. Sin embargo, Granier partió del principio según el cual la sociedad podría disponer libremente sobre los lotes de construcción. También de acuerdo a la perspectiva de la construcción técnica, Garnier fue consecuente. Quiso emplear grava y hormigón de hierro como elementos visibles con el objeto de que cada uno de los ingredientes arquitectónicos conservase su impresión original. Este surgir espiritual de la arquitectura, con empleo de nuevos materiales de construcción como el acero, el hormigón y el vidrio, sucedieron en un periodo de inseguridad política y económica. Para los arquitectos, un compás de espera hasta que ocurra el intercambio y se acepten las ideas futuristas. Sin lugar a dudas, en los años 20 fueron establecidos los fundamentos para la moderna arquitectura. Se desarrollaron ideas que apenas vinieron a ser realizadas después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hoy ha sido criticado como tiranía del ángulo recto fue celebrado hace 50 años como el ideal de la exactitud, entre los que alababan Le Corbusier. La geometría es la base. Ella es al mismo tiempo el portador material del símbolo que designa la perfección, lo divino. La geometría nos otorga la sublime liberación de la matemática. En ese amplio espacio enmarcado por la matemática y la fantasía, se mueven las visiones de los años 20, de las cuales expresó Gropius. La fantasía es la más importante de todas las técnicas de que dispone la voluntad creadora del hombre. Hoy por hoy no hay arquitectos, sino que nosotros todos somos los que preparan el camino para aquellos que habrán de hacer jardines de los desiertos y que elevarán maravillas a los cielos. Dada en Europa. Su carcajada es una reacción de defensa contra la angustia, contra la agonía y contra el vértigo de muerte de la época, del tiempo. La angustia se convirtió en un ser con millones de cabezas. Dada no es un estilo. Dada es la protesta internacional contra la guerra, contra la moral establecida, estética y socialmente un valor conceptual. Dada es el repugnante frente a los necios, declaración intelectual del mundo. Ha sido descrito cínica y sarcásticamente entre Roma y Zúrich, entre Berlín y Nueva York, en Moscú y París, entre Polonia y Rumania, España y Sudamérica.
pi, tsuka, 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 tsuka. Lanketorgel, rum, rum. Lanketorgel, tiulen, frel, dum, dum, frel. Lanketorgel, rum, tum, tum. Lanketorgel. Dada fue el golpe de liberación artístico y a corto plazo a comienzos de los años 20. Lanketorgel, pi, 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 tsuka, 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 tsuka. Lanketorgel, rum, rum. Lanketorgel. No sé, Escribe el dadaísta Hugo Bala. no sé si nosotros, a pesar de los esfuerzos entre lo fantástico y Baudelaire, podemos surgir. No sé si seguimos siendo los mismos románticos. Las tendencias realistas de los años 20, el más consciente enfrentamiento, cuestionamiento de la realidad a través de los ídolos de la época, millones en la Gran Orangerie. El cuadro pintado sobre madera, declarado muerto en los años 20, ostenta aquí su fascinación. Georg Gross, inconfundible reacción a la República de Weimar, mordaz y luchador. El anhelo de orientarse en un mundo que se ha vuelto invisible atraviesa la exposición. El levantamiento contra un mundo industrializado e inhumano se enfrenta a su confirmación, como por ejemplo a través de Ferdinand Leger y su humano construido en un ambiente fabricado. En un mundo vuelto quebradizo, los artistas comienzan también a cuestionar el realismo artístico. Max Beckmann habla de la magia de la realidad que él quiere hacer visible. A través de la subasta de Chirico se sustrae del mundo moderno en su autorretrato. El artista, en este decenio, dispone en su intención comprensiva, de la vocación carismática y de todo lo que desde allí parte hasta la existencia burlesca. Ellos, los artistas, se consideran visionarios y magos o como resbaladizos marginados de la sociedad en su papel de bufones y payasos. Con la intención de no presentar más la realidad de forma sin reflejos, desarrolla un pluralismo estilístico tal como no existió en su amplitud nunca. En este tiempo, Picasso se vale de todas las posibilidades de alineamiento.
Las dudas surgidas de la realidad susceptible de ser aprehendida inspira a los artistas para darle nuevas dimensiones a la realidad. Se establecen mundos artísticos, construidos. Los surrealistas descubren el inconsciente, la frontera entre el día y el sueño. Max Ernst. De Chirico forma, con las decoraciones móviles de la cultura occidental, un frío y extraño mundo. Las hasta ahora válidas leyes de la lógica son puestas fuera de vigor. Sus seres humanos, pasmados e inmaduros, son colocados en medio de paisajes en los que no pueden vivir. La obra de Dalí, Adivinanza de los deseos, incursión en los laberintos del alma propia. Sus múltiples interpretaciones de la relación hijo-madre se encuentran en los primeros días del psicoanálisis. Max Beckmann y su obra La Noche, del año 1919, su visión de la brutalidad y la violencia. Yo le echo en cara a Dios, en mis cuadros, todo lo que él ha hecho falso. Y finalmente René Magritte, con El asesino amenazado, el macabro juego del artista. Imágenes y conceptos para intercambiar e igualmente el retrato temporal del aislamiento, de la vida solitaria, de la resignación, de la angustia y de la amenaza. Punto final a una exposición de la cual dice el catálogo en su última frase: Para pasmarse ante una realidad que se ha vuelto extraña. El dominio del nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial fueron el final brutal de las tendencias culturales de los años 20. Algo ha sobrevivido bajo variables designios de un mundo variable. La ojeada retrospectiva al arte de los años 20 en el otoño de 1977 en Berlín Occidental pertenece a la categoría de los sucesos únicos en la historia. Mucho se ha dicho, se ha escrito, se ha filmado, pero quien la ha vivido sabe que estos 64 días son irreproducibles.